Santo Jesús, queremos estar donde tú estás para declarar tu grandeza, confesar que no hay nadie como tú y que te amamos con todo nuestro ser. Alguien en este lugar, levante sus manos, levante su voz con nosotros y diga: La paz de Dios, mis amados hermanos, agradecemos nuevamente que se conecte con nosotros en esta mañana, en nuestra escuela dominical. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, que sea Dios dirigiendo siempre nuestra vida. Y bueno, a nombre de la hermana Consuelo, la sierva de Dios, mandamos un cordial saludo a toda la iglesia Renuevo de Dios. Y bueno, en esta mañana vamos a tratar un tema muy especial sobre el consejo a las siguientes generaciones, cómo ayudarlas, cómo eh, tratar de moldear ese modelo bíblico y permear en la vida de nuestras generaciones venideras. Así que mis hermanos, antes de empezar esta escuela dominical, haremos una breve oración para dar lectura a nuestro pasaje devocional. Y bueno, que el Señor nos ayude y nos sustente. Un cordial saludo a todos que nos están viendo por el internet, a los que nos siguen, a los que han estado atentos a las transmisiones. Y bueno, que el Señor les bendiga y les prospere. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque nos permites una vez más ir a tu palabra y que seas tú, Señor, el que dirija nuestra vida en todo momento. Bendícenos y sosténnos y sé con cada uno de nosotros. Te agradecemos tus muchas misericordias para nuestra vida y te pido que en esta mañana, Señor, abras nuestros oídos espirituales para entender, Señor, este mensaje que tú traes para nosotros. Te agradecemos todas las cosas que nos has enseñado a través de tu palabra y que seas tú siempre, Señor, dirigiendo nuestra vida a tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que mis hermanos, pues damos inicio a esta escuela dominical, esperando que el Señor nos enseñe cada día más de su bendita palabra. Entonces vamos a leer unos pasajes de entrada, de introducción, para que entendamos un poquito más lo que Dios quiere con nosotros. Así que veamos lo que dice la palabra de Dios. Abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versos del 13 al 16. Dice la palabra de Dios así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor, mis hermanos, como podemos ver en esta mañana, quiere que seamos luz, quiere que usted y yo alumbremos, mejorando nuestras obras cada día, dando ejemplo de una vida cristiana y bueno, que el Señor siempre nos dirija a través de su Espíritu Santo para que seamos bendición a muchas personas. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Y el tema que vamos a ver en esta mañana es cómo ayudar a las siguientes generaciones a formar familias con modelo bíblico. Sin duda, el que impera siempre va a ser la palabra de Dios. Dice la carta del apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, que la Biblia es el que nos enseña, que nos instruye, el que nos corrige y nos capacita para ser hombres de Dios enteramente preparados para toda buena obra. Así que la palabra de Dios siempre va a ser la que nos va a enseñar cómo dirigir nuestros pasos, cómo enmendar nuestro camino, porque muchos están fuera del camino de Dios y Dios siempre quiere que estemos en ese camino que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Así que mis hermanos, en esta mañana podemos decir que Dios nos manda a través de su palabra a que nosotros seamos esa sal de la tierra y luz en un mundo lleno de tinieblas. Decía el siervo de Dios que muchos cristianos son sal, pero salen un salero porque no salen a dar ese ejemplo que Dios quiere que nosotros demos. Así que mis hermanos, pues es bien importante que nosotros entendamos que Dios quiere que nosotros seamos lumbreras o seamos luminares en este mundo lleno de tinieblas. Sigamos en nuestra escuela dominical y bueno, entendiendo que todo es para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que mis hermanos, en nuestra introducción podemos ver, voy a hacer un poquito mi pantalla para acá para que ustedes vean bien las imágenes. Dice la escritura, ay, dice en nuestra introducción que nosotros, a ver, permítanme tantito, porque me estorba esto aquí. Y lo voy a poner por aquí abajo. Bueno, ahí está. En nuestra introducción, mis hermanos, podemos decir que es parte de nuestra responsabilidad que nuestros hijos, que nuestros nietos formen familias, formen matrimonios, pero conforme al modelo bíblico, Dios nos manda a que cada uno de nosotros tome su responsabilidad como padres, como hijos, y bueno, que instruyamos a nuestros hijos y que dejemos ese legado que el día de mañana también tiene que trascender en la santidad a Dios. Esto hemos visto que conforme pasan las generaciones, los valores se están dejando y no es que se pierdan, simplemente nosotros hemos adoptado otro estilo de vida, hemos adoptado otra manera de ver las cosas y hemos dejado de atender lo que Dios quiere que nosotros atendamos. Por eso la palabra de Dios es muy clara, incluso en el libro de Deuteronomio nos dice que la palabra de Dios tiene que estar sobre nuestro corazón y de ahí nosotros tenemos que repetírselas a nuestros hijos, donde pues estando en nuestra casa, andando por las calles, de cuando nosotros nos acostemos, cuando nosotros nos levantemos. Y dice la escritura que este devocional con Dios tiene que ser diario, como si fueran como señal en nuestras manos, y tienen que estar siempre delante de nosotros aprendiendo más de Dios. Es muy interesante que nosotros escudriñemos las escrituras en los libros de los proverbios, de los salmos. Vamos a encontrar mucha sabiduría y dice la palabra de Dios que esos tienen que ver nuestros ojos,
incluso tienen que estar como frontales en nuestros ojos para que nosotros entendamos la dirección de Dios. En verdad, hermanos, cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra y a aplicar sus enseñanzas, vamos a encontrar mucha riqueza de la sabiduría y eso nos va, en verdad, a llevar a ser sabios, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestros hijos. Esto es bien importante, mis hermanos, porque el Señor nos manda a que nosotros lo publiquemos, que lo anunciemos, y bueno, la palabra de Dios es muy clara cuando dice que esas cosas estarán en tu casa, en las puertas de tu casa. Y bueno, todo esto Dios quiere que usted y yo nos comprometamos a instruir a nuestra familia. Si ustedes ven aquí algunas imágenes, vemos cómo hay familias que tratan siempre de guiar a sus hijos o a sus familiares en el consejo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere y se agrada de la familia actual. Ha sido muy difícil porque la mayoría hoy vemos que ha optado por dar a su hijo un celular, por dar a su hijo eh, ciertas cuestiones para no atender lo que realmente nosotros deberíamos de atender. Le es más fácil al padre de familia regalarle algo para que se entretenga y así excusarse de sus responsabilidades en tiempo y otras cosas que los hijos necesitan. Es muy fácil ponerles un videojuego, es muy fácil darles el celular, es muy fácil hacerlos a un lado y no tomar nuestra responsabilidad como padres, que como padres nosotros tenemos. Es bien importante que esto nosotros lo entendamos y que la palabra de Dios, dice la escritura, la palabra de Dios es el único que va a limpiar el camino del adolescente, del joven y del pequeño, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Así que la misma escritura dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Por eso es bien importante, mis hermanos, que cada uno de nosotros entienda que debemos instruir a las personas en la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, verso 81, que nuestra alma desfallece por la salvación. Por eso nosotros siempre esperamos esa palabra que nos da vida, esa palabra que nos da aliento. Así que es bien importante que nosotros a través de todas estas cosas, nosotros entendamos que a través de la palabra de Dios vamos a formar cimientos y fundamentos bien importantes en nuestra casa, en nuestro hogar, y eso se va a ejemplificar y se va a notar y se van a, podría yo decir, las familias van a crecer con un fundamento sólido que es la palabra de Dios. Dice el salmista en el Salmo 105, 119, 105, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Salmo 105. Entonces, mis hermanos, es bien importante que nosotros entendamos que Dios quiere que estemos atentos a su palabra y que inclinemos nuestros oídos a sus razones. Por eso es bien importante, hermanos, que nosotros como padres nos responsabilicemos con las generaciones venideras y seamos ejemplo de una vida práctica en la palabra de Dios. Sigamos adelante. Dice esta diapositiva, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea maduro espiritualmente y para toda buena obra, sea enseñado para toda buena obra. Nuestra verdad bíblica dice, mis hermanos, que dice, la palabra de Dios dice que la iglesia está para ser luz y sal. Eso lo acabamos de leer en el Mateo 5, del 13 en adelante. Vimos cómo la palabra de Dios nos instruye a que seamos la luz del mundo, que seamos la sal de la tierra. ¿Y qué tiene que, y por qué Dios dice eso? Porque siempre la luz va a alumbrar, como lo dijo ahí en ese texto el Señor,
Una luz no lo puede usted poner debajo de un almud, debajo de una jícara, no lo puede usted poner ahí. La luz se hizo para estar encima de la mesa, para dar luz, no para esconderla. Así que imagínese un foco metido abajo de una mesa. Sería incongruente. Entonces los focos por lo regular siempre van en el techo para alumbrar. Entonces nosotros siempre debemos estar así, alumbrando y mostrando la verdad de Dios a nuestros semejantes conforme a su palabra. Acuérdese que uno de los puntos doctrinales que tenemos es que nuestra vida se tiene que ajustar a la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es inspirada divinamente y por lo tanto nuestra regla de fe y conducta a la cual nosotros debemos ajustar nuestra vida a la palabra de Dios. Así que mis hermanos, debemos entender que Dios quiere que practiquemos su palabra para así ser luz y sal. ¿Y por qué sal? Porque la sal siempre va a conservar, por ejemplo, hace unos días que tuve el privilegio de estar en el estado de Oaxaca, vi cómo las personas le echaban sal a la carne, al famoso tasajo le llaman, y le echaban sal para preservar la carne, porque no hay refrigeración, le ponen sal, entonces la sal siempre conserva esa carne para que no se eche a perder. Así nosotros tenemos que sazonar a este mundo que está deprimido, que está triste, que está angustiado, más ahorita en la pandemia, que ha surgido muchas muertes y pues hay mucha gente que necesita aliento. Nosotros debemos ser esa diferencia, debemos ser esa sal, debemos sazonar a este mundo que en verdad está muy, muy angustiado por todas las cosas que se está viviendo. Aparte, pues somos conservadores, somos fundamentalistas, nosotros, nuestra vida está ligada a la palabra de Dios. Debemos atender siempre lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Cómo debemos aplicar esta palabra o cómo debemos aplicar la Biblia a nuestra vida? Dice esta verdad bíblica que las familias cristianas deben ser ejemplos siguiendo el orden siempre de Dios. Nosotros no nos debemos salir. Hoy podemos ver que hay generaciones que pues no creen en el matrimonio, no creen en las reglas morales de Dios, siempre pretenden hacer lo que a ellos les conviene, o más bien lo que ellos en su pensamiento piensan que están bien, pero la palabra de Dios es muy clara, nosotros somos hijos de Dios y como tal debemos sujetarnos a lo que Dios nos dice. Así que mis hermanos, el orden de Dios ya está establecido y eso lo podemos ver en las familias desde la creación que Dios ha formado. Así que mis hermanos, más adelante lo vamos a ver, pero el orden de Dios es que usted y yo glorifiquemos a Dios obedeciendo y cumpliendo sus propósitos siempre. Sigamos adelante. Conocer el orden bíblico de la familia. Así que mis hermanos, esto es bien importante, conocer el orden bíblico de la familia. Nosotros como hijos de Dios debemos entender esto, que conocer el orden bíblico es también conocer la palabra de Dios. Y eso se tiene, o más bien, eso se demuestra testificando. El mismo apóstol Pablo le dijo que nosotros como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Y como tal, mis hermanos, nosotros debemos practicar la verdad. Hay veces caemos en descrédito de los de afuera, de los incrédulos, de los que no son cristianos, porque nuestra vida en verdad deja mucho que desear. Así que el Señor quiere que alumbre nuestras obras delante de los hombres y así estas personas se den cuenta que hay un Dios vivo, un Dios que cambia a las personas, un Dios que se muestra al ser humano y quiere que éste se regenere. Por eso, mis hermanos, tiene que alumbrar nuestra vida delante de las personas y así muchas personas van a glorificar a Dios y van a darse cuenta de que Dios verdaderamente cambia a las personas. Dios quiere que seamos irreprensibles, quiere que seamos sencillos,
quiere que seamos sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, se lo dijo el apóstol Pablo a los filipenses. Así que mis hermanos, Dios en esta mañana nos ordena que seamos luminares, que seamos resplandecientes en este mundo, como lo repetía yo hace rato, en este mundo que está en contra de la voluntad de Dios. Así que en esta verdad bíblica, mis hermanos, podemos decir también que no debemos conformarnos conforme a los rudimentos de este mundo, sino todo lo contrario, debemos transformarnos por medio de la renovación del Espíritu Santo y así comprobaremos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. El Señor quiere que nosotros no nos conformemos a este siglo, sino debemos transformarnos, aunque esto sea doloroso, lo debemos hacer, no debemos seguir la corriente que el mundo tiene. El mundo va de fiesta en fiesta, de botella en botella, y andan de aquí para allá, y siempre andan inconformes y buscando, pero nunca son felices, porque la plenitud, la única plenitud lo da el Señor. Nosotros que hemos encontrado la plenitud en Dios, en el Señor, debemos demostrar con nuestra vida y con nuestros hechos que así es. Por eso el apóstol Pablo le dijo igual a los filipenses, que no debemos estar afanados por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Así que debemos conocer el orden bíblico, y el orden bíblico nos dice que no seamos vencidos de lo malo, sino con, con lo bueno venzamos el mal. No seas vencido de lo malo, sino con el bien vence el mal. Eso es lo que nos manda el Señor, aunque esto a veces nos cueste el desprecio de, de las personas o del mundo. Debemos entender, mis hermanos, como lo dijo el Señor Jesucristo, si el mundo me aborrece, si al mundo los aborrece, deben de saber que a mí me aborreció primero. Por eso es que nosotros debemos entender que todas estas cosas Dios ya las tiene preparadas, y debemos entender que en su plan perfecto nosotros tenemos que empezar a conocer ese orden bíblico en cuanto a la familia, en cuanto a las generaciones, en cuanto a lo que Dios nos enseña. ¿Qué entendemos por familia? Bueno, en el diccionario podemos decir que es un grupo de personas que decidieron formar una pareja, y bueno, eso se da en bases legales, en bases religiosos, y bueno, estas personas que decidieron unirse, formaron un proyecto de vida común, y bueno, decidieron tener hijos, otros no, pero podríamos decir que son personas que se relacionan entre sí para dejar un parentesco, un legado, un linaje, y de ahí viene o proviene la familia. Dios ha ordenado que la familia sea la institución básica en la sociedad humana. Es bien importante, mis hermanos, que entendamos que la familia Dios la instituyó, Dios la formó, y bueno, Dios quiere que la familia siempre se mantenga íntegra, unida, eh, aún en medio de estas circunstancias difíciles que estamos viviendo. A veces vienen los reproches, a veces vienen los señalamientos, y lo que menos a veces podemos entender en una familia es la unidad. Los hijos andan en un lado, los papás andan por otro lado, y las mamás ni se diga, de casa en casa y viendo a ver qué hacen. Es bien importante que en verdad tomemos más que nada hoy el modelo bíblico que el Señor quiere que nosotros lo hagamos, y eso va a ser de grande bendición en el hogar y con la familia que Dios nos ha dado. Debemos entender lo que hoy quiere Dios para con cada uno de nosotros. ¿Qué entendemos por familia? Pues la familia es esto, una constitución, una institución que Dios formó desde el principio de la creación. Ustedes pueden ver en el pasaje del Génesis cómo Dios, a través de los años, le dio a su ayuda ideal al hombre, y de ahí se forma la familia. Más adelante lo vamos a ver, pero debemos entender, mis hermanos, que la familia es eh,
algo muy importante para Dios. Dice la Escritura, les voy a leer un pasaje de la Escritura, Génesis 1:27, y dice ahí, dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que, mis hermanos, hemos de decir que Dios es el que forma a la familia. ¿Dónde se instituyó la familia? Se instituyó ahí en el huerto del Edén, cuando Dios puso ahí a esta primera pareja y empezaron a fructificar la tierra. Dice la palabra de Dios en Génesis 2:18. Vea lo que dice. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que, mis hermanos, todo esto debemos entender que Dios instituyó la familia. A ver, lo vamos a leer completo en lo que dice la palabra de Dios y vamos a leer los demás versículos, Génesis 18 y creo que también el 19 todo es interesante, pero el pasaje que nos lleva y nos da un poco más de claridad sobre lo que es la familia. Dice la escritura, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Adán y su mujer. Desde ahí, mis hermanos, podemos ver Dios instituye la familia y le da a su pareja, al hombre, y los dos forman un solo ser. Y bueno, podemos ver que ahí el hombre se complementó con su mujer. Ahí el hombre se complementó con su media naranja. Y bueno, podemos decir que eh, este modelo bíblico a lo largo de los años, Satanás lo ha querido corromper, Satanás ha querido que esto se termine, pero eso es lo que Dios desde el principio hizo para instituir a la familia y de ahí se fructificó la tierra. Podemos ver cómo ellos fructificaron y tuvieron a sus primeros hijos. Así que mis hermanos, es bien importante que nosotros así lo entendamos para que cada uno de nosotros tenga muy presente, incluso mis hermanos, podemos ver en este pasaje que leímos que Dios separa a la mujer de lo demás para unirlo a su esposo y así dar paso a la unidad familiar. Así que pues, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá
a su mujer. Esto es indisoluble. Esto realmente el Señor no quiere que la familia tenga una grieta, sino que simplemente permanezca en unidad y que esta familia muestre valores en Dios a las siguientes generaciones. El mismo Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, cuando los fariseos querían tentarlo, les dijo, ¿no habéis leído Mateo 19, 4 al 6? ¿No habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dice nuestro Señor Jesucristo que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Hay ocasiones, mis hermanos, que esto sí ya se ha hecho una realidad. El hombre sí se ha separado de su cónyuge porque no hay unidad, porque no hay respeto, porque no hay valores, porque hay salvajismo. Por muchas situaciones se tuvo que llegar a estas situaciones, pero no es que Dios estuviese de acuerdo. Dice la escritura que el modelo de Dios ya fue desde el principio, pero hoy podemos ver que el hombre en su perversidad ha trazado, ha rebasado, perdón, los límites del respeto, del amor, de la fidelidad. Y hoy difícilmente puedo decirles que ya no hay matrimonios sólidos. Son muy pocos, la mayoría no se quiere comprometer, incluso no se quieren ni casar, le tienen miedo al matrimonio, no quieren eh, ese compromiso, porque en sus mentes ya hay ese temor de que el día de mañana pues les es más fácil deslindarse de sus responsabilidades como esposo y esposa que pues atender lo que realmente conviene, que a veces son los hijos, o a veces también doblegar nuestro orgullo es lo que a veces no se quiere dejar, pero no es que Dios ha permitido, o bueno, mejor dicho, las personas se han tomado ese derecho de corromper el modelo familiar, el modelo matrimonial, y pues vemos que hoy, en verdad, ya no hay seriedad en el compromiso con el cónyuge. Por eso es bien importante, mis hermanos, que nosotros atendamos a lo que la palabra de Dios dice y que esta familia que Dios instituyó, pues siga vigente en las siguientes generaciones. Qué tan importante es que nosotros como padres seamos ejemplo a los hijos, porque ellos van a crecer el día de mañana y van a ver en la vida de sus padres esa forma de vida que nosotros llevamos, unidos con nuestras esposas en todo momento, en la salud, en la enfermedad y bueno, en la riqueza y en la pobreza como nos han enseñado. Y así debe de ser, mis hermanos. Como lo decimos comúnmente, en las buenas y en las malas, debemos estar como esposos, como esposas y sacar adelante siempre a nuestra familia. Dice la escritura que serán una sola carne, serán uno solo. No es que seamos el mismo, porque somos seres imperfectos, no somos la misma persona, tanto el esposo y la esposa no son la misma persona, pero sí forman un solo ser, forman un solo equipo que es el matrimonio. Así que mis hermanos, el complemento lo hace Dios, siempre lo va a hacer Dios. Cordón de tres dobleces no se romperá fácil. Así que si Dios está en medio, seguramente esta familia va a ser una familia victoriosa y ejemplar en el Señor.
¿Hay propósitos en el matrimonio? Sí. El propósito principal para el matrimonio es glorificar a nuestro Dios. Es muy extenso hablar sobre el propósito del matrimonio, incluso el apóstol Pablo lo maneja como un gran misterio, pero no es difícil de entender. Dice la escritura que así como Cristo ama a la iglesia, amó a la iglesia, así nosotros también debemos amar a nuestras esposas. Así que el modelo bíblico está, mis hermanos, en amor. Dice la escritura que el que ama a su mujer se ama a sí mismo, y Dios también manda que la mujer respete a su marido, y también los maridos tienen que amar a las mujeres o a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El apóstol Pedro dice que debemos conducirnos con ellos sabiamente, dándoles honra como vasos frágiles, como lo que son personas más sensibles que nosotros, y debemos entender los tiempos para llevar una buena comunicación, una buena relación con nuestras esposas. Debemos entender claramente eso, porque Dios para eso nos puso como cabeza de familias en cuanto a los hombres, para santificar a nuestra mujer por medio de lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Así que, como dice la escritura, así como Cristo santifica a su iglesia y algún día la va a presentar como esa iglesia gloriosa, así nosotros debemos cada día santificar a nuestra esposa, porque el reflejo de lo que nosotros somos como hombres es el reflejo de nuestra esposa. Si usted ha visto a veces eh, a personas o a mujeres deprimidas, si usted ha visto a mujeres tristes, si usted ha visto a mujeres cabizbajas, es porque algo a veces no está funcionando bien en los hogares, y nosotros lo podemos detectar, y gran parte y gran culpa lo tienen las cabezas de familia. Así que, mis hermanos, es bien importante que nosotros atendamos, porque Dios quiere que, así como Cristo ama a la iglesia, así nosotros amemos a nuestras esposas, y el día de mañana también la presentemos delante de Dios sin ninguna arruga, sin ninguna mancha, y le digamos: acá está lo que tú nos has dado, acá está lo que tú nos diste, y bueno, vamos a dar cuentas cada uno de nosotros por lo que hicimos con nuestra familia. Así que el propósito, mis hermanos, de la familia, o el propósito del matrimonio, podríamos decir, es que Dios quiere que la familia fructifique, Dios quiere que cada uno de nosotros deje ese legado, y bueno, que no le tengamos temor a dejar nuevas generaciones. Hoy en día los jóvenes ya no quieren compromisos, y usted puede ver los comentarios de las feministas que quieren abortar por no tener responsabilidad, dejen de su cuerpo, sino por otra vida que están engendrando. Pues acuérdese usted nada más de todas esas generaciones que han pasado, donde los padres de familia tuvieron 8, 6, 7, 10 hijos, y pues bueno, eso no fue ningún problema para ellos. Dios les proveó de todo lo necesario, y bueno, hoy vemos también familias donde hay ingenieros, abogados, y no, ni siquiera hubo excusas, mis hermanos, para no tener hijos, sino todo lo contrario, siguieron el lineamiento de Dios. Ojo, tampoco estoy diciendo que usted eh, se aviente a tener hijos sin ninguna planeación. Simplemente, si el día de mañana Dios le bendice con un pequeño, con una pequeña, pues siempre sea bienvenido, y no tengamos esa mentalidad posmodernista donde ya no hay compromiso para hacer una familia. Así que, mis hermanos,
Dios dice la palabra de Dios que Dios bendijo al hombre y les dijo fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Así que el propósito del matrimonio es que realmente nosotros dejemos legado, dejemos generaciones y que éstas se constituyan en la palabra de Dios. Así que es bien importante, mis hermanos, que este orden bíblico de la familia siga un linaje, siga un patrón de conducta que es conforme a la voluntad de Dios. El hombre como sacerdote y cabeza del hogar, mis hermanos, es bien importante que nosotros entendamos que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ya di algunos consejos, pero veamos lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Así que mis hermanos, si algo quiere Dios es que el hombre se sujete a su Señor y después sabemos que de ahí parte la autoridad que el hombre debe de tener en el hogar. Si el hombre no está sujeto a la voluntad de Dios, pues simplemente va a tomar decisiones nefastas en su familia y bueno, va a haber muchas frustraciones. Lo más importante es que nosotros nos sujetemos a Cristo, nos sujetemos al Señor y de ahí podemos tener ese honor y esa honra de ser cabeza de familia, pero no por nuestros dichos, sino por nuestros hechos. Qué hermoso es ver cuando un padre de familia es ejemplar y pues bueno, sus hijos siguen ese mismo patrón de conducta y hay respeto, hay amor, hay eh, servicio. Entonces vemos que el padre de familia no solamente es autoritarista, no solamente es autoridad, sino que también a través de esa autoridad se la ganó con el ejemplo de sus buenas obras en Dios, porque hoy vemos que hay mucho autoritarismo, donde aquí nada más lo que yo digo se hace, pero muchas veces ni yo mismo cumplo lo que yo estoy diciendo. Así que es bien importante que nosotros seamos ejemplo. El apóstol Pablo le dijo al pastor Tito en su capítulo 2, verso 7, que él debía ser ejemplo en todo para las buenas obras y tenía que siempre mostrar una enseñanza de integridad y de seriedad. Así que mis hermanos, Dios quiere que nosotros seamos íntegros, seamos irreprensibles, seamos maridos de una sola mujer, no de varias, como se acostumbra en estas últimas generaciones. Debemos ser sobrios, prudentes, debemos ser apacibles y retirarnos de toda avaricia, mis hermanos, porque no debemos ser ese ejemplo que Dios no quiere que seamos, que gobernemos bien nuestra casa y que tengamos a nuestros hijos en sujeción. Esto es muy importante, mis hermanos, porque hay muchos padres consentidores que a través de la no disciplina dañaron mucho la vida de sus hijos. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos gobernar bien nuestra casa y tener a nuestros hijos en sujeción y en toda honestidad. Debemos practicarlo, debemos aplicarlo. Yo veo que una de las razones por el cual muchos se tiraron a la vagancia y a algunos vicios es porque en sus hogares nunca les pusieron un alto, porque nunca les pusieron un hasta aquí. El padre de familia siempre estuvo en sus asuntos y por a veces ganar adeptos por otro lado, perdió, perdió la corrección de su hijo.
es bien importante que nosotros entendamos que hay cosas que nosotros debemos atender en nuestros hogares y bueno, cada uno de nosotros debemos acudir a la palabra santa. Dice la escritura que el muchacho consentido avergonzará a su madre. Imagínense, hay padres o madres de familia que consienten tanto a sus hijos que se vuelven los niños arrogantes, metiches, chismosos, groseros. Y luego a veces cuando uno los exhorta, pues no lo creen, no lo creen. Entonces piensan que uno es el, el, podría yo decir, el exagerado o el malicioso. Y a veces no debe de ser así. No debe de ser así. Debemos cuidar la vida espiritual de cada uno de nuestros hijos. Por eso es bien importante que desde pequeños empecemos a aconsejarlos conforme a la palabra de Dios. No debemos ser caso omiso, porque esto es bien importante, hermanos, y desde chiquito les enseñamos, vamos a formar verdaderos hijos de Dios, pero para eso nosotros tenemos que ser ejemplo. Por eso les decía el apóstol Pablo a Tito, tú preséntate como ejemplo en todo, en todo. Así que es bien importante. Otra de las cosas es ser proveedor para el sustento de nuestro hogar. Yo he visto malos testimonios donde a veces los varones se golpean en el pecho en la iglesia y son bien atentos y se meten en diferentes ministerios y bueno, andan bien activos espiritualmente, pero cuando se trata de sostener en el hogar o ser proveedor de algunas cosas, pues se hacen oídos sordos. Ahí tienen a la mujer a veces trabajando, ahí tienen a la mujer a veces juntando las monedas para su gasto, porque el hombre es muy espiritual, pero en su casa es totalmente irresponsable. Así que no hay una concordancia con lo que muchas veces se dice con lo que y con lo que otras veces se hace. Así que debemos ser claros qué es lo que queremos para nuestros hijos, porque ellos ven cuando el papá simplemente no aporta y está nada más a expensas de lo que ocurra. Debemos ser hombres íntegros, donde no haya nada que nos señalen, porque a veces nosotros somos muy dados a señalar, pero cuando nos señalan, ahí sí ya tomamos el rol de padre y queremos confrontar a todos. Debemos ser equilibrados, mis hermanos, pero sobre todo íntegro. Esto es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Debemos exhortar en el Señor a nuestros hijos. Claro que sí, la autoridad que el Señor nos ha dado como padres proviene de allá arriba, así que tiene que ser de una forma equilibrada, que no nos gane la ira, que no nos gane la carne, porque si no nos metemos con Dios. Así que nosotros debemos siempre ser eh, maestros de nuestros hijos y de alguna forma enseñarles la forma de vida y las experiencias que nosotros hemos tenido para llevarlos a una mejor experiencia en el Señor. Así que mis hermanos, debemos someternos a Dios. Imposible, imposible querer gobernar nuestra casa si nosotros no nos sometemos a Dios. Así que mis hermanos, esto sería un absurdo, querer a veces tomar el papel de padres ejemplares cuando ni siquiera nosotros obedecemos a Dios. Así que esto es bien importante que nosotros como sacerdotes y cabezas de familia tengamos estas funciones que Dios quiere que tengamos. Cuando hablamos de sacerdote, mis hermanos, hablamos de alguien que es vocero de Dios, que es intercesor para con nuestra familia, para con nuestras esposas, para con cada miembro mediato de nuestra familia. Así que mis hermanos, como siervos de Dios,
como cabezas del hogar, hay mucho que trabajar y más en estos tiempos tan difíciles donde el mundo nos quiere absorber. Sigamos adelante. La mujer como ayuda idónea. Así que este papel bien importante de nuestra ayuda ideal se tiene que hacer presente. Qué triste es ver cuando las personas batallan con sus esposas y más que ser una ayuda idónea, es una ayuda errónea. Entonces podemos ver que así se plasma en algunos varones, porque ese apoyo que Dios quiere que tengamos nunca está presente. A veces la mujer se la pasa más tiempo en la casa de su mamá que en su propio hogar. Y todo esto se ve cuando no ejerce ese apoyo. ¿Qué es ayuda idónea? Pues es aquella que se ejerce con acción de manera desinteresada. No debe de haber interés, sino todo lo contrario, es una forma de ayudar al prójimo y el prójimo es el esposo, los hijos, la familia. Entonces, pero tiene que ser de forma desinteresada. Qué triste es ver que en esta generación actual, pues la mayoría busca intereses de por medio y cuando el dinero se agota o cuando los bienes materiales se acaban, a veces la mujer termina por dejar al hombre. ¿Por qué? Porque nunca su interés estuvo en el varón, sino en lo material y en lo económico. Así que mis hermanos, es bien importante que las mujeres entiendan que Dios quiere que sean apoyo. Dice el apóstol Pablo a los Efesios que la mujer se tiene que someter a su marido como también al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 5:22. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia, así que como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Y dice la escritura en el versículo 25 de Efesios 5, para los maridos significa que someterse significa que ame a cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, a fin de hacerle santa, limpia y llevarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Así que mis hermanos, Dios quiere que la misma sujeción como nosotros lo tenemos con Dios, nosotros los varones, la misma sujeción lo tenga en Dios la mujer. Y esto es bien importante, hermanos, cuando nosotros como matrimonios llevamos nuestros problemas a Dios, créame, Dios nos hace ver lo equivocado que luego a veces solemos estar. Entonces, a través del perdón, a través de la sanidad, mi hermano, vamos a encontrar un matrimonio totalmente pleno. ¿Por qué? Porque Dios es el único que nos hace ver que estamos mal y que a veces nos orgullecemos por cosas que no tienen sentido. Debemos hacer un lado el orgullo y doblegarnos a Dios y Dios va a conciliar todo en el matrimonio. Acuérdense que el vínculo perfecto es el amor y cuando el amor de Dios está en un matrimonio, hermano, no hay quien detenga ese matrimonio. Así que es bien importante, mis hermanos, que la mujer, como repito, debe ser apoyo en el hogar y buscar la manera de cómo sacar adelante esta institución que se llama la familia. Cuando la mujer a veces siempre está en contra, mis hermanos, es muy difícil. Es muy difícil cuando la mujer siempre está en contra a veces de los proyectos, a veces de algunas situaciones. Y bueno, cuando no hay un acuerdo, no se puede caminar. ¿Podrán dos caminar si no estuviesen de acuerdo? Claro que no, no se puede caminar. Por eso es bien importante que uno de los dos se doblegue,
Y muchas veces la mujer tiene que darle la autoridad al marido. Y bueno, si el marido se equivoca, pues va a aprender y la mujer tiene que aprender, saber apoyar aún en esas malas experiencias que luego a veces tenemos. Así que mis hermanos, es bien importante que usted y yo entendamos las funciones de cada uno de nosotros. Deben de estar dispuestas a desempeñar sus funciones. A veces, en verdad, eh, cuando el hombre trabaja y la mujer también quiere trabajar y descuidan a los hijos, tienen que llegar a un acuerdo por el bien familiar. No es posible que a veces el abuelo o la abuela siga cuidando a los hijos como si fueran suyos. Yo sé que a veces los abuelos nunca se van a negar por el amor que les tienen o por amor que nos tienen, pero la verdadera responsabilidad recae en nosotros y por eso nosotros debemos estar dispuestos a desempeñar las funciones que nos corresponden. El hombre como proveedor del hogar y la mujer como el sustentador o la sustentadora del hogar en cuanto a muchas funciones que el hogar necesita. Así que cuando hay un mutuo acuerdo para sacar adelante a la familia, créame, hermano, la familia va por buen rumbo. Así que es bien importante. Y esto yo no estoy diciendo que la mujer no trabaje, pero hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Y a veces es tiempo de darle una buena educación a los hijos. Y sí, hermana que me oye, usted tiene que darle una buena educación, no el abuelito, no la abuelita, usted. Así que es bien importante que usted atienda esto porque son funciones que Dios quiere que nosotros nos organicemos como familia, como matrimonio, que sean castas, que sean puras y respetuosas. Qué triste es ver que hoy la vulgaridad se ha hecho presente en las mujeres, donde dicen palabras antisonantes y se ven muy mal y a veces avergüenzan, a veces al marido, pero como aprenden también del marido, a veces son tal para cual y por lo tanto los hijos pues crecen en un ambiente totalmente hostil y empiezan a eh, tomar enseñanzas en verdad que son muy, muy antisonantes ante la sociedad. Así que mis hermanos, todo esto debemos entenderlo a la perfección y bueno, que cumplan con Dios en su propósito. Esto es bien importante, que las mujeres sepan que todo lo que van a hacer es porque Dios así lo ha establecido y porque la orden viene de allá arriba. No es porque nosotros o no es porque el varón lo decida o no es porque el varón quiera autonombrarse, sino que Dios ya ha determinado que el hombre sea cabeza y que como cabeza del hogar tiene que estar sometido totalmente a Cristo, pero también la mujer tiene que someterse a muchas cuestiones en cuanto al desempeño del marido. Y esto es una, una alianza en cuanto al cuerpo familiar y va a siempre salir adelante porque así Dios lo ha establecido. Qué triste es ver cuando no hay esa, esa unidad familiar. Y bueno, dice la escritura que la mujer sabia edifica su hogar y la necia con sus manos la destruye. Así que mis hermanos, cuando la mujer no tiene la sabiduría para guiar a sus familias, para guiar a su esposo, a sus hijos y salir adelante, pues viene la destrucción a ese hogar. Hay un pasaje que me acordé en este momento, no me acuerdo si está en Proverbios 29 o 21, creo que es Proverbios 21, que dice este proverbio que más vale a veces para el hombre vivir en el cuarto de la azotea solo que con mujer rencillosa en su hogar, aunque por muy espacioso que esté, pues prefiere el hombre a veces vivir en el terrado, dice la escritura,
que con mujer rencillosa al lado siempre. Así que amen, amen a sus esposos, lleven siempre las cosas en Dios y estén en paz los unos a los otros. A paz nos ha llamado el Señor y construyamos familias ejemplares siempre en Dios. Sigamos adelante. Consejos para los jóvenes que se van a casar. Bueno, yo ahí puse una imagen con una Biblia ahí en medio. Lo que más tiene que imponderar es una Biblia ahí en medio, donde los dos conozcan de la palabra de Dios y se respeten y lleven un noviazgo verdaderamente en el Señor de amistad, y que esto concluya en un matrimonio sano, y que esto se debe tomar conforme a la palabra de Dios. Consejos para los jóvenes que se van a casar. El mejor consejo lo da el Señor en su bendita palabra. Ahí vamos a encontrar el mejor consejo. Creo que está en la carta a los Corintios, donde el Señor nos exhorta a que no debemos unirnos en yugo desigual. Es el mejor consejo que Dios nos da. En ciertas cuestiones las personas se han casado en yugo desigual, y gracias a Dios porque salieron adelante y regresaron a las sendas del Señor. Pero no siempre es así. A veces de que las personas no hacen caso a lo que dice la palabra de Dios, que no se deben de casar en yugo desigual, muchas veces Dios tiene que arreglar su error, pero de que es un mandato directo de que no se unan en yugo desigual, esto es una realidad. La palabra de Dios los dice. Entonces, lo más conveniente para los jóvenes es que a través de la congregación, a través de las actividades espirituales, a través de, de muchas formas en que se trabaja en la iglesia, pues poco a poco ellos vayan orando, vayan visualizándose el día de mañana, pues en Dios, que han de formar una familia, pero para eso se necesita orar por tu cónyuge, orar por la persona que el día de mañana ha de ser tu pareja. Decía un siervo de Dios, hay dos cosas bien importantes en cuanto al cristianismo. La primera es tu salvación y la segunda es orar por aquella persona que vas a compartir tu vida por el resto de tus días. Son dos cosas bien importantes. Así que mi hermano, esto es un buen consejo que le debemos dar a los jóvenes, y los padres también debemos de orar. Inclusive, mis hermanos, yo, a pesar de que mis hijos eh, son adolescentes, secundarios, pero yo siempre pongo en manos de Dios el día de mañana la persona que ha de realizar su vida o la vida con mis hijos. Y desde hoy yo lo pongo, si Dios lo permite, y si Dios y su gracia y su bondad y su misericordia así es, sea, pues que Dios les traiga una buena persona, una buena mujer, un buen muchacho a mis hijos. Y eso es lo que nosotros debemos orar desde el principio, para que esto funcione conforme a la voluntad de Dios. Tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si nosotros hacemos nuestra propia voluntad, pues créame, nos van a sobrevenir grandes consecuencias. Debe conocer la palabra de Dios, pero sobre todo reconocerla como máxima autoridad en su vida. Cuando no se reconoce lo que Dios dice, por ejemplo, si Dios dice no os unéis, Dios prohíbe que entables un noviazgo con una persona que no es cristiana. Dios lo prohíbe, pero si tú no reconoces esa autoridad y quieres mantener esa relación, pues simplemente atente a las consecuencias, porque siempre va a haber dificultades o circunstancias adversas cuando alguien
está en contra de la voluntad de Dios. Permite que el Señor haga y trace el plan de tu vida. Esto es bien importante. Debemos disponer nuestra vida ante Dios para que Él haga lo que tenga que hacer, y eso nos va a ayudar mucho, mis hermanos, a salir adelante. Así que lo más importante es que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos a amar y respetar a sus futuros cónyuges. Debemos, dice la escritura, que debemos enseñarles la prudencia, y bueno, que cada uno de ellos tomen la mejor decisión para sus vidas. Discernir el error. Error número 1, pensar que si la esposa trabaja y tiene un mejor sueldo y posición laboral, no debe ser sujeta a su esposo. Esto ha pasado mucho, donde se piensa, mis hermanos, que la mujer, por tener mejores ingresos, debe, eh, pues no debe sujetarse a su esposo. El modelo bíblico es que respete la autoridad del marido, y que por muy jugoso que sea el sueldo y su marido gane poco, pero debe respetar algunas, o bueno, todas las decisiones que el marido ejerce en la casa. Y vemos ahí el pasaje de Proverbios, a la mujer que es emprendedora, a la mujer que es ayudadora, a la mujer que pues realmente es la mujer virtuosa para su marido. Incluso dice la escritura que esta mujer virtuosa sobrepasa su hermosura a la piedra más preciosa. Imagínese esa mujer que Dios le dará a ese joven, o que le ha dado a usted como experiencia por todos los años que ha vivido, esa ayuda ideal. Y en verdad no nos podemos quejar. Dios siempre tiene la mejor bendición para nuestra vida. Dice el pasaje de Proverbios 31 que el corazón de su marido siempre va a estar confiado en ella, en Dios y en ella, porque en verdad tener una mujer virtuosa, pues es una gran bendición. Es una gran bendición el que eh, ha encontrado su esposa, ha encontrado el bien. Y dice la escritura que esta mujer le da a su esposo el bien y no mal todos los días de su vida. Qué hermoso es saber, mi hermano, que tienes a tu lado una mujer que te ama, que te aprecia, que te quiere, y bueno, que está en todo momento contigo en las buenas y en las malas. Otro error que se da mucho es: yo sostengo a la familia y por lo tanto yo tengo la máxima autoridad en el hogar. Esto no nada más va dirigido al papá, sino que también, por ejemplo, a los hermanos. A veces los hermanos son portadores, aportadores de ingresos en la familia, pero muchos de ellos le faltan ya el respeto a sus padres, nada más porque ellos dan dinero para esto y dan dinero para aquello, y bueno, se vuelven autoritarios, y el hecho de que dan significa ya no hacer nada. Entonces, para ellos es así, y no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Incluso dice la escritura que el que no provee para los suyos primeramente, viene a ser peor que un incrédulo. Así que niega la fe. Nosotros debemos proveer tiempo, sustento y muchas cosas que nuestro hogar necesita. Enderezar la dirección. Dice ahí: hoy nuevos pensamientos prevalecen en nuestra sociedad. Las nuevas generaciones se han adaptado a lo fácil, y muchos de esos pensamientos están en contra de la ley de Dios. Pues bueno, podemos ver, mis hermanos, que cada uno de nosotros, eh, estas nuevas generaciones han adoptado eh, una modernidad líquida, se le llama. Y bueno, esto, ¿qué es una modernidad líquida?
pues son patrones de conductas, sean morales, sexuales, físicos, que se han reemplazado a través del tiempo y bueno, se han adoptado por otros patrones que la propia persona ha escogido conforme a su propio pensamiento. Para que me entienda un poquito mejor, la generación líquida es una forma más rápida de hacer las cosas, pero a su manera, dejando muchas veces la forma tradicional y conservadora que se tenía. Y bueno, algunas cosas son muy prácticas, pero la mayoría a veces son muy rápidas. Por ejemplo, hoy las personas podría decirlo, han caído en el individualismo, les cuesta convivir, ya quieren estar solos, quieren ser independientes y bueno, de ahí parten muchas cosas, quieren todo rápido, ya no tienen paciencia. Incluso mi hermano, si usted se ha dado cuenta que estas generaciones actuales eh, podemos llegar a la conclusión de que ya no se van sobre algo, sobre tanta información. Ellos ya quieren que se les diga, se les muestre las evidencias tal cual, porque si no, no te creen. Entonces es bien importante, mis hermanos, que en esta generación nosotros seamos prácticos. Es muy difícil ahorita tratar con esta generación porque es una generación tecnológica, touch, donde todo quieren rápido. Por ejemplo, antes nosotros para ir a un lugar teníamos que ir a buscar y recorrer muchos lugares para encontrar el producto que teníamos en mente. Hoy un joven, un adolescente, pues nada más con la tecla de su teléfono y puede comprar algo por línea y en unas cuantas horas le llega a su propio hogar. Así que mis hermanos, es muy difícil, ellos quieren todo rápido y bueno, hay cosas que nosotros también debemos empezar a trascender, como lo es la tecnología, por ejemplo, estos medios que Dios nos ha permitido eh, predicar la palabra de Dios y llegar a diferentes lugares. Jamás habíamos pensado, pero es la generación que nos está tocando vivir. Así que no es fácil predicarle ahorita a un joven, a un adolescente, no es fácil predicarle a esta nueva generación porque han sido enseñados así, todo rápido, y bueno, nosotros tenemos que buscar algunos métodos para que la palabra de Dios llegue lo más pronto posible y que ellos vean el poder de Dios. Por eso es bien importante que nosotros seamos ejemplo, pero sobre todo, mis hermanos, verdaderos cristianos, hijos de Dios. Y ellos lo irán viendo o lo estarán viendo porque ellos observan nuestra conducta y algún día van a querer esa paz que nosotros tenemos, esa luz que nosotros irradiamos en Cristo Jesús, van a querer ser partícipes del mismo sentir que nosotros tenemos. Así que mis hermanos, cada día debemos afrontar los retos que vienen. No sabemos qué nos depara, pero con todo esto que se está viendo, tenemos mucho trabajo con las nuevas generaciones. Seguimos adelante ya para terminar, capacitar para vivir como a Dios le agrada. Las familias deben seguir el modelo bíblico y fomentar los principios de Dios a las nuevas generaciones. A través del ejemplo familiar, las nuevas generaciones verán y experimentarán y desearán relacionarse más con Dios. Es bien importante, mis hermanos, a veces eh, los hechos hablan más que 1000 palabras. Nosotros podemos hablar mucho de Dios y en verdad, gloria a Dios que así sea, pero lo más importante es su testimonio en su hogar, en su trabajo,
donde quiera que usted vaya. Y eso, mis hermanos, las personas y los jóvenes y las generaciones lo verán y al día de mañana van a pretender también el mismo estilo de vida que nosotros tenemos. Pero para eso nosotros debemos fomentar ese modelo bíblico. Así que mis hermanos, en nuestra conclusión podemos decir que debemos construir en nuestro entorno bases morales de Dios antes que el enemigo lo haga. ¿Por qué puse esto, mis hermanos? Porque a veces, si nosotros desatendemos la parte fundamental de lo que es nuestra familia, pues el enemigo va a usar muchas formas para meter la cizaña, para desviar la mente de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Si nosotros no atendemos eso, la mente de nuestros hijos va a estar desocupada y no va a estar ocupada por la palabra de Dios, sino desocupada para que todos los rudimentos de este mundo vengan a su corazón. Por eso es bien importante, mis hermanos, que nosotros atendamos esto. Debemos confiar en Dios y en el poder regenerador del Espíritu Santo para cambiar toda situación contraria que estemos viviendo. Si nosotros, o si usted, mi hermano, o si usted, mi amiga, está viviendo momentos difíciles con alguno de sus hijos o con su esposo también, donde él no quiere saber de Dios, pídale al Señor que cambie ese corazón de piedra por uno de carne y verá que el Señor lo hará. El Señor es fiel, el Señor es misericordioso y hará lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Hay testimonios de que las personas más necias cambiaron. ¿Qué podría ser su hijo o su esposo o su esposa en las manos de Dios? No tiene opción, pero nosotros sí podemos interceder para que esto suceda y Dios, escuchando nuestro clamor, sabemos que obrará en cuanto a su misericordia. Por eso debemos aprender la sabiduría de Dios y aplicarla a nuestra vida como ejemplo. Y algún día no muy lejano, verá que ese hijo rebelde, verá que ese esposo malhumorado cambiará su forma de pensar y pondrá en su corazón la palabra de Dios. Y así el día de mañana, mis hermanos, serán servidores de Dios. Usted lo va a ver más adelante. Esto se ve imposible, pero yo sé que Dios es muy maravillosamente grande y lo hará. Nosotros lo hemos experimentado, mi familia, mi madre lo ha experimentado. Y bueno, ahora que me ve predicar y enseñar la palabra de Dios, yo sé que su corazón late de alegría porque ella así lo anheló en algún tiempo dado. Y gracias a Dios que se cumplió y miren, gracias a Dios que hoy estamos compartiendo la palabra de Dios. Por eso damos la honra y damos la gloria a nuestro Dios. Mi hermano, mis hermanos, pues lo que puedo decir es que repetir en este salmo que dice ahí, los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en manos de un guerrero. Feliz el hombre que tiene muchas flechas como esas. Así que mis hermanos, sigamos adelante, sigamos adelante. Dios quiere que cada uno de nosotros eh, le demos la honra y la gloria a Dios por todo lo sucedido. Hay mucho trabajo para estas nuevas generaciones. Dios quiere que usted y yo seamos emprendedores en Él. Y bueno, cualquier situación que venga a nuestra vida, recuerde que tiene a, al creador de todo el universo de su parte, ponga su vida en manos de Él y Dios se encargará de lo demás. Así que mis hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor les guarde. Un abrazo muy fuerte a toda nuestra congregación. Espero que se encuentren muy bien y a todos los hermanos y amigos que nos ven por el internet, que el Señor les bendiga
Y pues bueno, ¿qué más me resta decirles? Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Así que cerramos esta enseñanza de escuela dominical y digámosle a Dios lo maravilloso que es Él y que hasta el momento nos ha guardado y ha guardado nuestras familias. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta escuela dominical. Sabemos que tú, Señor, has dispuesto, Señor, tu palabra para esta mañana. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis amigos, Señor. Sé con ellos, mi Señor, y ayúdales a comprender todas las cosas, Señor, que no hemos comprendido, mi Dios. Ten con nosotros, Señor, está con nosotros y ayúdanos a salir de toda desesperación y de toda angustia, Padre. Te agradecemos tus infinitas misericordias y tus bondades para con nosotros. Y como dijo el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les cuide, y bueno, nos estamos viendo para la próxima semana en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga.